Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a hablar de la noticia que le está dando la vuelta al mundo prácticamente de la aprobación por parte del Senado de los Estados Unidos del paquete que incluye ayuda militar para Taiwán, Israel, Ucrania y las islas del Pacífico. Básicamente véanlo así, es una ley que aprueba el Senado que tiene que ver con los intereses en asuntos exteriores de Estados Unidos. Obviamente el tema de Ucrania tiene que ver con la contención como amenaza por parte de Rusia, que representaría una victoria de Putin en Ucrania con respecto a la OTAN. Vean la ayuda a Taiwán como una especie de contención para los intentos de China de invadir la isla. Y con el tema de Israel, véanlo como una ayuda para aumentar la influencia de Estados Unidos con uno de sus principales socios en la región de Medio Oriente, que es Israel. Y con el tema de las islas del Pacífico ya hemos hablado también de la importancia estratégica que tienen, sobre todo en las disputas con respecto a China en toda esta región de Asia-Pacífico. A continuación vamos a ver el video de el momento exacto en el que se aprueba la ley en el Senado. Y ahorita vamos a hablar qué consecuencias va a tener esto en el ámbito internacional, qué consecuencias va a tener esto en la política interna, sobre todo en las disputas entre republicanos y demócratas, ahora que ya se acercan las elecciones en el mes de noviembre entre seguramente Trump y Biden. Y por último vamos a estar abordando el tema de la Cámara de los Representantes, porque se aprobó en el Senado. Falta tal vez lo más difícil, que es la aprobación por parte de la Cámara de los Representantes, liderada por los republicanos y presidida por Mike Johnson, un fiel seguidor y arduo aliado de Donald Trump. Este es el momento de la aprobación. En esta votación, los síes son 70, los noes 28. Se aprueba el proyecto de ley en su forma enmendada. Hoy fuimos testigos de uno de los proyectos de ley más históricos y trascendentales que jamás haya sido aprobado por el Senado. Sin duda alguna, han pasado años, tal vez décadas, desde que el Senado aprobó un proyecto de ley que tiene un impacto tan grande, no solo en nuestra seguridad nacional, no solo en la seguridad de nuestros aliados, sino en la seguridad de la democracia occidental. Ojo con lo que dice, bueno, esta persona que está hablando es Chuck Schumer, que es el líder de la mayoría, es decir, el líder de los demócratas. Chuck Schumer lidera a los demócratas en el Senado, como los demócratas son mayoría, pues por eso se le llama el líder de la mayoría, el líder del partido que tiene la mayoría en el Senado, Chuck Schumer. Por el lado de los republicanos, el representante del ala republicana es Mitch McConnell. Y bueno, aquí les digo, ven a Chuck Schumer hablando de la aprobación. Quiero que, bueno, la votación fue 70-28, 70 votaron por aprobar el paquete, 28 votaron en contra, entonces automáticamente, como se necesitaban, me parece, 60 votos, pues automáticamente pasa y lo envían a la Cámara de los Representantes. Ya lo enviaron el proyecto, entonces ahora la responsabilidad queda en la Cámara de los Representantes, pero me quiero detener en las palabras de Chuck Schumer, porque él básicamente dice lo que yo les venía adelantando al principio del video. ¿Para qué van a servir estos 95,000 millones de dólares aprobados en el paquete? ¿Qué hay que decir? De los 95,000 millones de dólares en ayuda militar, 62,000 millones de dólares van a ir para Ucrania, cerca de 20,000 millones de dólares para Israel, para Taiwán cerca de 9,000 millones de dólares y el resto irá para las islas del Pacífico en la región de Asia-Pacífico. Repito, si ustedes se fijan, los 3 paquetes de ayuda militar van para 3 socios y aliados fuertes de Estados Unidos que están enfrentando a una amenaza que también tiene Estados Unidos. Repito, Ucrania está enfrentando a Rusia, Israel está enfrentando indirectamente a Irán y Taiwán enfrentaría una hipotética invasión por parte de China. Si se fijan, estos 3 paquetes de ayudas van directamente para apoyar a socios de Estados Unidos que a su vez están luchando contra unas de las principales amenazas que tiene la hegemonía estadounidense: Rusia, Irán y China. Faltaría ahí Corea del Norte, pero bueno, ese es otro tema.
Entonces, me gustaría que volviéramos a ver el video y le pongan más atención a las declaraciones de Chuck Schumer, porque él dice, es tal vez el paquete más importante en ayuda militar que hemos aprobado en el Senado en los últimos años con respecto a los intereses de Estados Unidos y los intereses de la cultura occidental, dígase capitalismo, globalización, democracia, libre mercado, etcétera, conforme a las amenazas que tiene nuestro sistema occidental, que Estados Unidos interpreta son Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Entonces, vamos a verlo otra vez. En esta votación, los síes son 70, 70-29. Los noes 28. Se aprueba el proyecto de ley en su forma enmendada. Hoy fuimos testigos de uno de los proyectos de ley más históricos y trascendentales que jamás haya sido aprobado por el Senado. Ok, ¿por qué? Sin duda alguna, han pasado años, tal vez décadas, desde que el Senado aprobó un proyecto de ley que tiene un impacto tan grande, no solo en nuestra seguridad nacional, no solo en la seguridad de nuestros aliados, sino en la seguridad de la democracia occidental. Ok, entonces dice Chuck Schumer, a ver, este paquete histórico militar en ayuda para nuestros aliados no solamente repercute en la seguridad de nuestros aliados, que son Taiwán, Israel y Ucrania, sino también, y no solamente también en la seguridad nacional estadounidense, sino y sobre todo en la seguridad occidental. Porque acuérdense que Putin y Xi Jinping sobre todo están tratando de desmantelar el orden mundial establecido, el orden mundial actual, con la intención de implementar un nuevo orden mundial que ellos interpretan sería mucho más justo, sin el dominio estadounidense, sin la intromisión en asuntos internos estadounidenses y sobre todo sin el dominio del dólar de los Estados Unidos, que sabemos es tal vez la herramienta más importante que tienen en la Casa Blanca para influir o dañar a quienes intentan pues romper el orden mundial establecido, que es lo que pues, aparentemente quieren hacer Putin y Xi Jinping o China y Rusia. Entonces, estas declaraciones son importantísimas de Chuck Schumer, diciendo, bueno, además de los peligros que enfrentan nuestros aliados, además de los peligros que enfrentamos nosotros, a gran escala la sociedad occidental está enfrentando el desafío de estos países que intentan desmoronar el orden mundial occidental. Ahora, ¿por qué les digo que viene tal vez lo más complicado? Porque así como el Senado de los Estados Unidos lo controlan o tiene la mayoría los demócratas, y fue muy difícil aprobarlo, imagínense cómo va a ser de difícil aprobarlo en la Cámara de los Representantes, que la lideran los republicanos. Ahora bien, la mayoría de los republicanos quiere aprobar este paquete de ayuda militar para los aliados estadounidenses. Es decir, los republicanos saben que para Estados Unidos y para sus intereses, el hecho de que Rusia esté invadiendo Ucrania, el hecho de que Israel esté tratando de ser desmantelado por Irán y el eje del mal, que es pues estas organizaciones o grupos que tiene Irán o que apoya en Irak, en Siria, en el Líbano y por supuesto Hamás en Gaza. Estados Unidos interpreta que esto pues son amenazas para la seguridad estadounidense, los republicanos lo saben. Ahora, ¿por qué entonces peligraría el proyecto? Bueno, porque a final de cuentas sería una victoria para Joe Biden, sin lugar a dudas. El hecho de que se apruebe sería una victoria para Joe Biden. ¿Y quién no quiere que Joe Biden tenga victorias de cara a las elecciones? Pues obviamente el Partido Republicano, pero sobre todo Donald Trump. Y como ya les dije, los republicanos controlan la Cámara Baja, la Cámara de los Representantes, pero esta además está presidida, el presidente, el speaker, como le dicen en Estados Unidos, es Mike Johnson. Y Mike Johnson pues es un fiel seguidor y férreo aliado de Donald Trump. Entonces se piensa que Donald Trump está influyendo en Mike Johnson para que vete este tipo de proyectos que le darían victorias en el discurso a Joe Biden. Ahora bien, también los republicanos no se pueden arriesgar a sufrir otro revés, porque ya sufrieron uno y muy grave. Recuerden que se destituyó a Kevin McCarthy
como presidente, como speaker de la Cámara de los Representantes, y en gran medida porque, pues por supuesto que debe haber oposiciones, pero cuando esas oposiciones se transforman más en intereses políticos, internos y de partidos, pues obviamente a los propios congresistas estadounidenses, a los propios representantes, pues eso no les gusta. Y a Kevin McCarthy lo destituyeron precisamente porque no se llegaban a acuerdos, porque no ejercía su liderazgo para mediar y para ver finalmente qué es lo mejor para el país, para Estados Unidos. Entonces, si Mike Johnson empieza a hacer lo mismo, de bloquear cosas que le benefician al país por cuestiones partidistas o políticas, pues seguramente también buscarán su cambio. Hay muchos republicanos en la Cámara de los Representantes que no quieren a Mike Johnson, para nada. Entonces, bueno, pues esa es la información que se tiene en estos momentos. Entonces se aprobó el paquete de ayuda militar para Taiwán, las islas del Pacífico, Ucrania e Israel, equivalente a 95 mil millones de dólares. Un paquete que aún faltaría de aprobarse en la Cámara de los Representantes. Se aprobó en el Senado y les digo, falta lo más duro. Entonces, no crean que en días va a quedar esto. Va a haber muchas negociaciones y se dice que en el Senado se tardaron tanto porque elaboraron un proyecto que les sea muy difícil a los representantes en la Cámara Baja rechazarlo. Es lo que les digo, o sea, los senadores se supone que tardaron tanto en elaborar el proyecto porque lo elaboraron de tal forma que le beneficie a Estados Unidos, por donde se le vea. Entonces, si los republicanos en la Cámara Baja lo rechazan, pues prácticamente se interpretaría como una cuestión política y no que realmente se está ejerciendo pues un voto para mejorar o para el bien de Estados Unidos en este tema de relaciones internacionales. Entonces, bueno, pues ¿qué piensan ustedes de las declaraciones de Chuck Schumer? ¿Qué piensan que va a pasar en la Cámara de los Representantes? ¿Creen que los republicanos van a ceder? ¿Creen que Mike Johnson va a ceder? Y sobre todo, ¿creen que esto realmente, como dice Chuck Schumer, ayudará a evitar el colapso de la cultura occidental, el colapso de los aliados estadounidenses y el colapso de Estados Unidos mismo por este tema de las disputas con las amenazas o con los que está disputándose la hegemonía de Estados Unidos, Rusia, China e Irán? Los veo en los comentarios. Gracias, peregrinos.